Laboratorio Legal. Conversemos entre empresas. Hola, bienvenidos a una nueva edición del Laboratorio Legal. En esta ocasión con un tema de suma relevancia, como son los derechos laborales de las mujeres en el Perú, precisamente en la semana del Día Internacional de la Mujer. En esta ocasión nos encontramos con una nueva miembro de nuestra firma, quien es la abogada Susana Mozombiti Domínguez. Susana, ¿cómo estás? Un gusto poder tenerte en esta ocasión. Muchas gracias, un gusto también el poder estar aquí y compartir este importante tema. Bien, como ya se mencionó al inicio, nos encontramos una semana en el cual va a ser el tema primordial en estos días, como es el Día Internacional de la Mujer, el 8M. Y justamente en este tipo de fechas es que tenemos que tomar puntos para poder llevar a estos temas. Por ejemplo, los derechos laborales de las mujeres. Y aquí se viene el tema principal. ¿Por qué son importantes estos tipos de derechos? Bueno, antes de comenzar, antes de decir la importancia de los derechos laborales de las mujeres, es importante señalar que en esta fecha no es una celebración cualquiera de decir que por ser mujer lo celebramos, sino es conmemorar el trabajo fuerte que han hecho las mujeres, empezando por el ámbito laboral, para tener las mismas condiciones que los varones, y que esto se ha ido extendiendo hacia todos los ámbitos. Entonces, es así que la importancia de establecer los derechos laborales de las mujeres aquí en el Perú es establecer las mismas condiciones que tienen hacia los varones y no permitir que se encuentren inferiorizadas. Sí, justamente lo que mencionas es algo muy importante porque digamos que socialmente se tiene interiorizado esa idea de 8M, es tu día, feliz día por ser mujer, pero es más que eso, como mencionas, es como que un recuerdo de toda la lucha social que ha llevado el género de ser mujer, ¿verdad? Exactamente. Como para dar una nota importante, esto comenzó en 1908 con la muerte de 29 mujeres que lucharon, que se pusieron, que no quisieron salir en una fábrica por reclamar sus derechos laborales, por tener las mismas condiciones y una remuneración igualitaria. Entonces se conmemora ese sacrificio que tuvo las mujeres en su tiempo, y que a raíz de eso ha comenzado esta lucha por una igualdad. Vale, justamente mencionaste nuestro tema que nos ataña, los derechos laborales. Creo que inclusive se podría mencionar que el 8M se basa en ellos, como ya mencionaste, los derechos laborales. Así que, bueno, ya suponemos que ya al año en el que estamos, ya en pleno siglo XXI, año 2023, se entiende que ya hemos avanzado un gran salto desde cómo empezó, pero aún tenemos como que un tanto más que avanzar. Por el momento, ¿cuáles serían esos tipos de derechos laborales con los que cuenta la mujer en nuestro país? Pero estos derechos laborales inician inclusive antes de que inicie la relación laboral. En el momento en que se emite una postulación, los requisitos que debe tener esta postulación no debe ser discriminatorio para la mujer. Por ejemplo, muchas veces hemos visto publicaciones de trabajos en las que se solicita un ingeniero para obra. El de poner ingeniero solamente y no ingeniera, sin especificar los motivos o las razones del por qué, ese es un acto discriminativo hacia la mujer. Un similar, creo que ya que mencionas ese tipo de supuestos, puede ser inclusive cuando se piden secretarias, ¿verdad? Suelen demarcar secretarias, pero que sean mujeres, netamente. No puede haber un secretario. Siempre eso podría marcarse en ese punto que mencionas. Sí, ahí hay un acto discriminativo, de hecho, hacia el hombre. Pero más nosotros, si bien tratamos el tema de la discriminación laboral en mujeres, es porque a raíz de la información adquirida por el INEI, se ha visto que esta discriminación es más para el lado de las mujeres. Sí, los hombres sí sufren algún tipo de discriminación, pero más grande es el grupo discriminatorio en el tema de las mujeres. Sí, inclusive más que discriminación se podría mencionar como se llama una especie de querer enmarcar a las mujeres en ese tipo de supuestos. Como ya mencionaste, queremos varones ingenieros y secretarias mujeres, o sea, como si no pudiese existir una ingeniera mujer que pudiese estar en ese rango, simplemente te marcan ese tipo de roles o cargos. Sí, eso podríamos considerar tal vez una violencia sexista, dependiendo de los roles que debe cada persona, sea mujer o hombre, cumplir en una sociedad. En este caso, por ser mujer, tú eres mejor en funciones de secretaria, sirviendo, y en caso de hombres, ingenieros, prefieren por el tema tal vez de los lugares donde ejercitan la profesión. Vale, es un tema bastante particular y como ya lo mencionas, inicia desde inclusive mucho antes de la relación laboral.
¿qué otro tipo de derechos hay ya, digamos, ya luego de haber pasado esa fase? El otro tipo de derecho que tienen las mujeres es sobre la remuneración. Viene el principio de igual trabajo, igual remuneración. Es decir, las personas que sea hombre o mujer, que cumplen las mismas funciones, que realizan las mismas actividades, tienen que tener el mismo tipo de remuneración. No por ser hombre les van a dar un 30% más, a pesar que realicen las mismas actividades que una mujer. Sí, hay inclusive lo que muchos empleadores suelen ahí, digamos, tratar para quizás poder decir maquillar ese punto, o sea, el tema de la meritocracia. Pero como ya mencionas, hay ocasiones en que hay dos personas que ocupan el mismo cargo con las mismas acciones, pero simplemente por la distinción de géneros que ya lo se marcan, tipo, tú tienes más remuneración y la otra persona menos. Exactamente. A menos que la empresa haya establecido políticas remunerativas con respecto al tiempo de actividades o tiempo de desempeño en la empresa, ya conlleva un poquito un nivel más superior, o el tema de temas de conocimiento. Entonces ya no sería una actividad igualitaria, por lo tanto la remuneración puede ser un poco distinta. Eso es un punto bastante importante para las personas o los empleadores, porque si se encuentran en esos supuestos ya pueden mencionar, bueno, yo le doy un poco más de remuneración a tal empleado porque lleva más tiempo conmigo, ¿verdad? Sí, exactamente, porque lleva más tiempo con la empresa y tal vez ya tiene funciones mucho más amplias, por lo tanto sí le corresponde un tipo de remuneración un poco más elevado. Okay. Aparte de la remuneración, ¿hay algún otro derecho laboral ahí que se tenga que remarcar en estos supuestos? Sí, es en el caso de las madres gestantes. Muchas empresas a veces no quieren el tema de contratar mujeres por ese hecho, porque en un momento de su vida ellas se van a casar, van a concebir a un bebé, entonces van a tener que darles un tipo de descanso y remunerativas. Pero este descanso, estas remuneraciones que se da por este descanso, si bien al inicio lo paga el empleador, esto es reembolsado por esa salud. Bien, justamente lo que mencionas es un punto bastante importante de consideración. Bueno, primero ya el ámbito de la discriminación a las mujeres embarazadas al momento de buscar trabajo. Bueno, creo que ya a momento como estamos es bastante conocido que para las mujeres que están en estado de gestación quizás se les complique un poco más encontrar trabajo, justamente por lo que mencionas, ese tipo de permisos laborales que luego se les reconoce. La realidad es que muchos empleadores dicen, bueno, si voy a contratar a una persona que está embarazada por luego darle un permiso que luego va a ser pagado, quizás a su modo de tener esa perspectiva les genera un perjuicio económico, lo cual, a tal como se tiene que tener ahora, debería ser un supuesto que debería cambiarse, ¿verdad? Exactamente. No por el hecho de estar o de tener este permiso, si bien va a ser un tema de un gasto para ver o quién va a ejercer, cumplir las funciones mientras la madre esté en su descanso, el tema de remuneración, como repito, a la madre gestante en sí lo va a reembolsar es salud. Entonces, en algún tema de remuneraciones que un gasto extra, la empresa no va a tener, a menos simplemente que mueva un poquito el tema de empleados. Y el descanso no es muchos días, bueno, son 98 días en total, 49 días antes de que dé a luz y 48 días después de dar a luz. Vale. Hay que hablar un poco más de ese permiso. Hablar del ámbito de salud, que quizás muchos empleadores ahí lo desconocen y quizás el que puedan conocer ese punto puedan hacer que cambien un poco su perspectiva. Como mencionas, son, si no me equivoco, 98 días que son de descanso, ¿verdad? Uh-huh. Pero la salud empieza a reembolsar a partir del día 31, ¿verdad? ¿Los 30 primeros días los cubre el empleador? Sí, al inicio lo cubre el empleador, pero de ahí lo reembolsa salud. Vale, eso es un punto que quizás muchos empleadores deberían tener en cuenta al momento de considerar la contratación de una persona en estado de gestación, lo cual finalmente la realidad es que una persona en estado de gestación no influye en su actividad o en su manera de desempeñarse en el rol laboral, ¿verdad? Claro, y a raíz de esto, del tema de embarazos, muchas empresas despiden a las mujeres en estado de gestación. Y en este caso, normalmente cuando un empleador despide a su trabajador, quien tiene que dar las explicaciones o motivos del por qué no debe ser despedido es el trabajador. Pero en este caso es el empleador que tendría que dar los motivos por los cuales está despidiendo a la mujer embarazada. No tiene que haber un motivo del por qué simplemente está embarazada, sino ese despido sería nulo. Sí, inclusive nulo puede ser en materia de un proceso judicial y allá
tener un supuesto económico más fuerte de lo que supondría simplemente pagarle la licencia, ¿verdad? Exactamente. Con esos puntos hay que ser un tanto minuciosos porque, bueno, las empresas no quiero que crean un proceso judicial dentro de ese ámbito. Sí, exactamente. Hay que tener mucho cuidado con el respecto a los derechos de las mujeres porque, como digo, esta lucha sobre tener un trato igualitario ha ido acrecentándose. Entonces ya no es un problema insignificante, por así decirlo. Ya esto se puede volver muy grande si no lo toman en consideración o si no lo prevén. Vale. Hemos tomado el tema de la importancia y el tema de la gestación, pero quizás hay un poco de otros ámbitos que se nos escapan. Te pongo el supuesto, digamos, una empresa, bueno, tiene sus trabajadores, ¿hay alguna especie de derecho específico o, digamos, rol que se tenga que cumplir en aquellos casos, digamos, que se ocurra violencia o acoso sexual a las mujeres dentro de un ámbito de trabajo? Claro, ahí también venimos con el último derecho laboral que vamos a tratar el día de hoy, que es el derecho a la no violencia laboral. Si bien, o sea, todos los trabajadores tienen y tenemos ese derecho de no permitir que nos violenten tanto físicamente como psicológicamente, ningún tipo de agresión, el empleador debe darle las garantías para que si esta persona sufre algún tipo de violencia, ya sea por sus demás compañeros o por algún otro empleador, que pueda denunciar y tomar las medidas respectivas. Así también, por ejemplo, si sufre algún tipo de agresión y la víctima, en este caso, no revictimizarla, sino ver la forma en la que se sientan más cómodas. Si solicitan el caso de cambiar de horario para que no estén junto con el agresor, la empresa lo debe cumplir. O si necesita tal vez cambiar de local, en caso tengan muchos locales, también lo debe cumplir. Entonces, si tenemos dos supuestos casos de violencia que puede ser, por tanto, el empleador, como quizás de algún compañero de trabajo, ¿no? Como ya mencionas, cuando son casos de compañeros de trabajo, el empleador tiene que tomar medidas, como es, no sé, cambio de turno o de local, pero en esos supuestos que sea el propio empleador, ¿qué se podría hacer allí por parte del trabajador? Dependiendo si es una empresa pequeña o si es una empresa grande. Si es una empresa pequeña, pues también se le denuncia ante gerencia y pasaría a lo que es a Ministerio Público, pero si es una empresa grande se tiene el tema de recursos humanos y ahí se establecería el tema del comité, un comité para la prevención de los hostigamiento sexual. Claro, hostigamiento sexual, laboral o otro tipo de violencia. Hay que marcarnos un poco en ese comité que mencionas. ¿Todas las empresas deben contar con uno, independientemente si son pequeñas o grandes? Si son pequeñas, basta el delegado. Si son más de 20 trabajadores, ya contaría con un comité. Pero toda empresa debe tenerlo. Sí, toda empresa debe tener a alguien que vea este tipo de casos y respetar el proceso. ¿Y cuál es prácticamente la función de este comité de hostigamiento sexual o delegado de hostigamiento sexual? Ver si se ha cometido realmente este tipo de violencia hacia el trabajador y si en todo caso ya confirma que se ha cometido, ellos no sancionan, ellos no ponen un castigo, o sea, no castigan directamente, sino que dan una referencia, en este caso al gerente o el ente superior. Es prácticamente como que un ente que fiscaliza, no sanciona ni nada, Claro. pero emite informe de la situación. Claro, exactamente. Emite un informe dando su conclusión. Finalmente, ¿por qué serían importantes esos tipos de comités? Para que los trabajadores especialmente se sientan un poco más seguros y que puedan, ante estos hechos, hacer algo, no quedarse callados, porque muchos trabajadores, mujeres y hombres, se quedan callados y no denuncian este tipo de actos, lo que conlleva que esta relación ya sea que se cansen en un momento, que pueda ocurrir otras situaciones. Vale, entonces tenemos a este comité como una figura que busca, digamos, prevenir este tipo de situaciones y si es que ocurren, emitir un informe para que ya el empleador pueda sancionar debidamente, ¿verdad? Sí, exactamente. Ok, ¿qué quisieras más abarcar de este tema? Quizás un punto que nos esté escapando. Bueno, con respecto a los derechos laborales de las mujeres, creo que aún nos queda por establecer una igualdad, una equidad entre varones y mujeres en el ámbito laboral, pero hemos ido avanzando a como era en tiempos anteriores. Entonces, hasta aquí creo que sería el tema y Vale. ¿Alguna recomendación final que quieras darle a todos los espectadores? Quizás algún empleador que tiene ahí en su planilla
a las mujeres? Que no las discrimine por el hecho de ser mujer o porque pueda quedar embarazada, sino se ha visto muchos casos de mujeres gestantes que realizan sus actividades mucho mejores que un hombre o otro trabajador. Ok, entonces eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias, Susana, por estar en esta edición y con ustedes será hasta una siguiente ocasión. Ok.